Nace en Colombia una nueva opción, El Nodo en Vivo, con todo el análisis y lo que pasa en Colombia para que usted esté informado. Bienvenido. Dirige Jennifer Gallón. Gracias, tardes ya. Buenas tardes ya a todas las personas que nos escuchan y nos ven en Colombia y en Latinoamérica. Hay personas que están de otros países y especialmente buenas tardes y un saludo de bienvenida. Ya buenas noches al doctor José Pérez Adán, a quien voy a introducir con mucho gusto, y lo hago con mucho gusto especialmente porque ha sido uno de los autores que más luces han aportado a mi labor docente e incluso soy un reciente estudiante de una maestría cursada en la Universidad Libre Internacional de las Américas, ULIA, quien él dirige. Precisamente dirige y fundó. La fundó después de haberse pensionado como profesor en la Universidad de Valencia, universidad de la que fue egresado como licenciado en Historia para después hacer maestría y doctorado en Australia. Y allí se dedicó a ser profesor toda su vida con una abundante producción intelectual y docente. Ha creado escuela en esa universidad, de eso soy testigo. Ahora de Amattai Etzioni, que es considerado el padre del comunitarismo moderno. Es decir, José Pérez podría ser una especie de padre putativo del comunitarismo moderno en español, porque no solamente introdujo la obra de Etzioni, sino que la amplió, la profundizó en los términos de nuestro idioma y de las circunstancias sociales de nuestros países latinoamericanos y en España, claro. Es presidente del capítulo español de la Sociedad Mundial de Socioeconomía. Es experto y asesor en equidad de género al Consejo Europeo del tema. Presidente de la Fundación Latinoamericana de Ciencia y Vida, integrante del equipo directivo de la Sociedad Interamericana de Comunitarismo, y en su prolífica producción intelectual ha escrito más de 40 libros y más o menos 100 artículos en revistas científicas indexadas. De esta producción quiero destacar en esta oportunidad una obra que se llama Pequeña investigación sobre la caridad política, otra reciente que se llama Economía y salud social más allá del capitalismo. También otra reciente, de las últimas, es Pasar el testigo, filiación y paternidad. Y la última, Sociología moral, la última que sepa yo. Personalmente tengo en cola las dos últimas ahí para leerlas más pronto. Y especialmente fue coordinador de una obra de una colección que se llama Repensar. Repensar la sociedad, repensar la naturaleza humana, repensar la familia, que es su obra directa en esa colección, de donde vamos seguramente a sacar aspectos para poner en común con la gente que está conectada al nodo y la que nos escuchará después, porque esto queda afortunadamente con la tecnología hoy grabado. Entonces, sin más preámbulos, lo voy a introducir con la pregunta que le formulé previamente para que él empiece a responderla en su exposición. Y la pregunta dice, ¿cuáles cree usted son los aspectos más importantes que le aporta la familia al ser humano y a la sociedad? Y viceversa, la sociedad a las familias, o la sociedad, ¿qué debería aportarle a las familias? Dentro de eso, te ruego el favor, José, sí, que nos hables de algo que saqué del libro Repensar la familia. Allí tú dices que el libro se va a un punto medio entre dos posturas. El libro dice, la postura 1,
de los así llamados neoconservadores, que dicen que para defender la familia se ha de conjugar necesariamente el retorno y la vuelta a los valores seguros de antaño, o sea, lo que llaman algunos la familia tradicional. Y la otra postura es el otro lado, digamos, del espectro. Dice, los que intentan superar la familia mediante el reduccionismo individualista que difumina los límites del grupo familiar en un multifamiliismo resultante del continuo y cambiante recurso al designio propio, o sea, lo que a mí me gusta. La postura de repensar la familia es la mitad y es desde el ángulo sociológico, después de todas tus indagaciones, investigaciones y demás. Gracias y el auditorio es tuyo, José. Pues muchas gracias, Carlos Alfonso, por la presentación y por tu generosidad en los calificativos. Efectivamente, yo he trabajado sobre la familia durante bastante tiempo y una de mis especializaciones clave es la sociología de la familia. También he trabajado el medio ambiente y últimamente, como tú muy bien has apuntado, pues también la moral. Lo he hecho desde la óptica del comunitarismo y ahí primeramente hay un asunto que a mi juicio es importante reseñar, y es que el imaginario colectivo actual con respecto a la realidad familiar está equivocado. Y está equivocado porque padecemos la lacra del neoliberalismo cultural. Yo le llamo una mezcla de presentismo y de moldealismo, mediante el cual nosotros nos creemos que rehacemos continuamente la realidad que nos circunda. Y eso es un error. Es un error porque la primacía del individuo ni en la historia ni en la realidad social actual están justificadas. La gente, o alguna gente, piensa que nosotros nacemos individuos y que después nos convertimos en seres sociales, fruto de una elección, fruto de un supuesto contrato que no se sabe quién hizo, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros nacemos sociales. Es más, de alguna manera podemos decir que somos sociales antes de nacer. Hay una relación que hace que nosotros nazcamos. Y ello nos dice que esa cosa que a nosotros nos hace similares a los demás, donde yo reconozco mi humanidad y donde reconozco también la humanidad de los demás seres humanos, es en la filiación. Lo que es común a todos nosotros es que todos nosotros somos hijos. Y el hijo es resultado de una relación. Está ahí, en un principio, está lo social. Nosotros no hemos elegido ser seres sociales. De alguna manera podemos decir que una relación social nos eligió a nosotros. No podemos separar nuestra individualidad de nuestra sociabilidad. Es algo que va unido. La sociedad no es un producto de la individualidad. Hubo unos seres humanos, se juntaron y formaron una sociedad. No. Todos hemos nacido en sociedades que ya existen. Y ahora, hablando del tema que nos ocupa hoy, todos hemos nacido en familias que ya existen. Somos familiares de nacimiento. Porque ahí entra otro error que domina en el imaginario colectivo actual. Y es que nosotros elegimos ser familiares. Uno es un individuo, llega a su mayoría de edad,
entra en una relación, se casa y forma una familia. Y entonces empieza una familia. Pues no. Nosotros nacimos ya en una familia. Si nosotros de nacimiento somos hijos, tenemos, al menos que lo conozcamos con seguridad, una madre. Esa es una relación que nos conforma, que nos hace humanos. El ADN de nuestra sociabilidad es el que después nos permite dirigirnos a los demás como personas. Somos radicalmente familiares, somos radicalmente sociales. Y en el último libro, ese que has mencionado, que se llama Sociología Moral, lo que arguyo es precisamente que la familia conforma un sujeto moral. Y es algo que la política lamentablemente todavía no ha descubierto. Para la política solamente existen dos sujetos soberanos: el individuo por un lado y el Estado por otro. Y no es verdad. La familia es también un sujeto soberano. Hay muchos otros sujetos, pero hablando de soberanía, hemos de incluir a la familia. Yo veo un futuro en el que sea posible visibilizar políticamente a la familia, en el que sea posible reconocer ese protagonismo de lo social a través de nuestra condición familiar en el ámbito público. A la hora de hablar y de exponer el futuro, el presente y el futuro de la familia, no tenemos más remedio también que hacer una llamada de atención sobre lo que ha significado ese periodo en la historia que ahora acaba, si no ha acabado ya, que llamamos modernidad. La modernidad que empieza, podríamos decir, a finales del siglo XVII y acaba a finales del siglo XX. Estamos ya en los epígonos de un periodo y alumbrando otro que no sabemos cómo se llamará y no sabemos en qué consistirá, pero que vamos a hacer nosotros y nuestros hijos. La modernidad consagró esos dos pilares exclusivos de protagonismo político, que son el individuo y el Estado. Muy bien hecho. Pero ahora eso se queda corto. Ahora eso se queda corto porque hay unos fenómenos en nuestro mundo que nos han hecho ver que nosotros solos no existimos. Existimos con gente y existimos gracias a gente. Y en el momento en que la globalidad se ha hecho presente en nuestro mundo, nos hemos dado cuenta de que incluso esa cosa que llamamos naturaleza no es algo del todo externo a nosotros. Unos dicen que la modernidad acabó en 1945. Yo estoy con ellos, que es cuando explota la primera bomba atómica y cuando nosotros nos damos cuenta de que podemos acabar con nosotros mismos, que podemos acabar con eso que llamábamos naturaleza, de la cual nos sentíamos prisioneros. No, nosotros podemos terminar con todo. O sea, la naturaleza ha devenido en algo social también. Eso es una dimensión que la modernidad no contemplaba y que nosotros ahora estamos obligados a contemplar. Otros dicen que la modernidad acaba en 1968, 1969, cuando el hombre pisa la luna y esa ilusión, ese interés por salir de este mundo se acaba. Nos empezamos a mirar todos a nosotros mismos y, entre otras cosas, a competir de una manera desaforada unos con otros hasta poner en peligro nuestros sustentos vitales. En todos estos fenómenos, el epígono de la modernidad, a la familia no se le ha hecho ningún caso. Y resulta que nuestra condición familiar, el hecho de que nosotros seamos familiares, es
lo más importante que tenemos. Es lo más radical. Por eso opino que los estudios sobre familia, el reconocimiento de la familia como sujeto político, además de como sujeto moral, como sujeto económico, como sujeto civil, todo eso es una tarea que tenemos por delante a realizar en los próximos años. Y el futuro dependerá precisamente de eso, de reconocernos como seres familiares y de sacar las derivaciones necesarias para que ese futuro amenazado por el ecocidio, por el colapso atómico, pues sea un futuro viable, sea un futuro acogedor, sea un futuro familiar, sea un futuro pacífico y sea un futuro donde los valores familiares, fundamentalmente cuidado, los valores familiares estén presentes. Yo no sé si he dado algún tipo de respuesta a la pregunta que me has formulado de inicio, que era muy general y muy amplia, pero sí que, vamos, creo que de aquí se puede entablar un diálogo que puede ser fructífero para las personas que nos estén viendo y oyendo. Sí, señor, bastante fructífero va a ser, lo estoy seguro, porque esa introducción que has hecho es muy de actualidad, sí. Y te escuché en otra oportunidad hablar, bueno, no sabemos cómo se va a llamar esta nueva era, no sé, la era de la integridad. No lo sabemos. De la integridad, en fin, hay que recopilar todo lo que ha pasado bueno y distanciarlo, pero bueno, entonces... El nombre lo darán después. El nombre lo darán después de que haya pasado. Igual que nosotros hemos dado el nombre de Edad Media a la Edad Media, que entonces no se llamaba Edad Media, pues si hay un después, el nombre de lo que viene ahora lo darán después. Bueno, ahora con la venia de Luis Felipe le voy a dar la palabra a Juan Camilo para que le formule alguna pregunta a José con base en lo que él expuso, porque Juan Camilo es uno de los protagonistas por el doctor Arias, que ya en su momento de pronto conocerás, de esta iniciativa que estamos en Colombia realizando precisamente para procurar que la familia sea un sujeto político, y es una que se llama Primero la Familia, una consulta popular con 4 preguntas que se van a hacer a la gente a ver si están de acuerdo o no, para exigirle a las autoridades determinadas posturas o acciones de políticas y demás. Entonces, Juan Camilo, por favor. Muchas gracias, coronel. Muchas gracias al doctor José Pérez Adán por aceptar esta invitación tan importante, porque sus propuestas y sus pensamientos aquí en este país son muy valiosos y muy bien valorados, porque nos permite avanzar en una discusión que aquí ha hecho algún ruido, y es que las familias son diversas, ¿no? Pero usted creo que hizo una exposición magistral y muy sucinta, que como siempre lo bueno, si breve 2 veces bueno. Entonces, quería resaltar 2 cosas. La primera es el concepto que usted introduce de que efectivamente somos seres sociales por naturaleza. No es que nosotros nos volvamos, sino que somos producto de una relación social. Y el segundo es ese elemento que usted anota, que es diáfano, que es el de que al final del día todos somos hijos de un padre y una madre. Y ahí ese concepto nos permite traspasar cualquier discusión ideológica sobre la familia, porque esa es una realidad inocultable. Cualquiera que sea la configuración de los allegados consanguíneos o sociales o lo que sea, al final del día todos terminamos siendo hijos de un padre y de una madre, y eso es lo que nos une, lo que nos convoca como especie humana, y en lo que tenemos que trabajar. Por eso va la siguiente pregunta, y es que claro eso, esa unidad que nos une como especie humana, que es en torno de esta relación de familia. Quería preguntarle, en sus estudios, ¿qué políticas públicas ha identificado usted que han resultado ser exitosas para la protección de ese vínculo que es tan esencial
para la raza humana. Si usted tiene algunas ideas que podamos compartir en esta tarde sobre cuál sería una manera efectiva de privilegiar a nivel del Estado o desde el Estado y desde la ley a esta unidad que es sin duda el núcleo esencial de la sociedad y de la cual todos hacemos parte. Bien, voy a tratar de barrer o de cubrir 3 aspectos de la pregunta que muy amablemente, Juan Camilo, acabas de formular. El primero es recordar la gran aportación de Amitai Etzioni, a quien yo considero uno de mis maestros intelectuales, y es que para entender tanto lo público como lo privado debemos de tener en cuenta 3 soportes. La realidad social se apoya en 3 soportes. Esos 3 soportes son el Estado, el mercado y la comunidad. La familia estaría en la comunidad. Y habitualmente la situación política que tenemos en estos momentos en casi todos los países es que el mercado y el Estado han ocupado, por así decirlo, terreno que pertenece a la comunidad. La comunidad es invisible, la familia es invisible. Y bueno, hay que hacerla visible. ¿Cómo se puede hacer visible? Pues no se pueden dar recetas universales para todos los países porque depende del nivel de desarrollo. Pero en algunos países un énfasis nuevo en la protección de la infancia. O sea, la familia necesita apoyo para la protección de la infancia. Y también para repensar la infancia de acuerdo con los derechos humanos. Un tema muy interesante aquí, por ejemplo, es el tema del derecho, bueno, del supuesto derecho al voto de los niños, porque se puede ejercer a través de las familias. Hay diversas propuestas hechas al respecto, tanto en los Estados Unidos como aquí en Europa, para que los padres, por ejemplo, en algunas circunscripciones más o menos pequeñas, puedan ejercer el voto en nombre de sus hijos que todavía no han cumplido la mayoría de edad. Eso, desde el punto de vista político, con una palabra que a mí no me gusta nada, empoderizaría a las familias sobre los individuos. Algo que a mí me parece necesario. Todo lo que sea apoyar a la infancia, dar a la familia poder de decisión en los asuntos, por supuesto, relativos a la educación. Ahora mismo, en muchos países, el Estado es el supremo señor de la tarea educativa. Y el Estado tiene que verse como subsidiario de la familia en esa tarea. El poder debe de estar en las familias, no en los burócratas estatales. Y también en la sanidad, también en muchas áreas, ¿no? Con respecto a la sociedad civil, que a mí me parece que es lo más importante, hemos de aprender también a visibilizar la familia. Y visibilizar la familia significa, a mi juicio, darle también visibilidad a esa otra economía que no es la economía mercantil. La economía en volumen más grande que tenemos en cada país es una economía que no figura en la contabilidad nacional. Es la economía del regalo, es la economía doméstica, es la economía del don. Los intercambios que se viven dentro de una familia, por ejemplo. No podemos caer en la tentación de mercantilizar eso, de poner en el mercado también eso, como algún teórico ha defendido. Lo que tenemos que hacer es rescatar esa economía del mercado para que además el mercado funcione mejor. Un ejemplo que yo puedo aportar al respecto, porque como ha dicho Carlos Alfonso antes, soy un protagonista principal desde el punto de vista de la educación, es la universidad que yo dirijo. Yo,
yo dirijo y que fundamos desde, bueno, hace ya bastantes años, ¿no? Y es gratuita. Es una economía que se basa en es una universidad que se basa en la economía del regalo. Y a mí me hace mucha gracia ver que una maestría que nosotros hacemos y para la cual pedimos que el alumno costee la infraestructura, que es la infraestructura informática de comunicación entre profesores y alumnos, representa en algunos casos pues un valor de, es una maestría que dura 2 años, 200 euros. Tiene una calidad excelente. Profesores todos veteranos, catedráticos, gran parte de ellos ya pensionados. La misma maestría en la universidad pública que tengo aquí a 2 kilómetros no vale 200 euros, vale 5.000. Eso es irracional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros sacamos del mercado, damos visibilidad a esa economía de regalo, del don, doméstica, me gusta a mí llamar, los precios en el mercado bajarán. Necesariamente bajarán. Porque esos 5.000 euros que pagan esos alumnos, no sé si esos, cómo lo harán, hipotecarán su futuro, pero es una exageración. Entonces, hay muchas maneras para que la familia cobre protagonismo en la política, en los servicios, en la economía, pero antes que nada debe de tomar protagonismo en nuestra cultura. Somos nosotros, los intelectuales, los que tenemos que darle visibilidad a la familia. Y somos todos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que darle también esa visibilidad desde el punto de vista de nuestro propio comportamiento. De cómo vivimos en nuestras familias. Si vivimos la equidad, si la socialización la hacemos bien, si ejercemos el control social, si hacemos una adecuada transmisión cultural, todo eso son las funciones de la familia, las 4 funciones básicas a mi juicio. Si las familias funcionasen bien, no necesitaríamos gobiernos. El gobierno sería gobierno paliativo. Y el mercado, quizá también en algunos aspectos. Tenemos que aprender a valorar nuestra realidad familiar, dedicarnos a ella, promoverla y defenderla. Y en cada país, cada uno tiene un nivel de desarrollo distinto. No se puede hacer de igual modo en países que tienen pues una educación ya garantizada, aunque el gobierno no haga nada, que en otros países que todavía tienen, por ejemplo, un problema de alfabetización, donde el gobierno tiene que hacerse presente en la educación primaria necesariamente. En Europa puedo decir que no es necesario. Si el gobierno, si toda la escuela pública en Europa desapareciese, no pasaría nada. Más que nos ahorraríamos muchísimo dinero, que se podría dedicar a la sanidad, que se podría dedicar a infraestructuras, que se podría dedicar a cuidar el medio ambiente. En otros países eso no se podría hacer. Hay que pensar desde cada país cuáles son las acciones a emprender. Pero la principal, y eso me parece que es común a todos, es que sepamos qué es la familia, que nos veamos a nosotros como seres familiares y que veamos en nuestras familias nuestro lugar de realización. Muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta adicional antes de entrar a las preguntas en los comentarios. Y es que nosotros hemos identificado la función social esencial de la familia en 2 grandes vertientes. La primera es que es allí donde se genera la vida de los nuevos seres humanos, que es maravilloso la coincidencia con
con el planteamiento que usted nos hizo al principio, y es que hay una decisión en algún momento entre dos seres humanos que produce una vida. Y la segunda es que es el principal vehículo de transmisión de los valores, creencias, tradiciones, es decir, la sociedad, el saber de la sociedad se transmite principalmente a través de la familia. Ya el sistema educativo lo que busca es colaborar y fortalecer y precisar, digamos, esas habilidades que la familia ya inició dando. Entonces, cuando nos hemos hecho la pregunta sobre estas políticas públicas de familia que se deberían introducir en Colombia, porque también estamos de acuerdo con lo que usted dice, que no hay una receta única, pero siempre es conveniente saber qué han hecho los demás para no inventar el agua tibia. Entonces, nos hemos ido por el lado de... bueno, hay primero una realidad, y es que sin duda coincidimos en que lo primero que hay que hacer es visibilizar a las familias. Pero resulta que visibilizar las familias en el siglo XXI es muy complicado, porque si bien todos somos hijos de un padre y de una madre, las familias recompuestas hacen que hoy esa realidad esencial sea muy compleja de identificar, ¿sí? Porque ya no es el vínculo del matrimonio el que determina pues quiénes son los padres de esos hijos, ya no es el vínculo de la permanencia habitual en un lugar como sería la unión libre, digamos, tampoco, ni siquiera se está logrando hacer, o aún más, se está desdibujando con este tema de las uniones homosexuales, porque entonces ya ni siquiera el elemento de hombre-mujer sirve para determinar esa relacionalidad. Y por lo tanto, cualquier política pública se encuentra con el problema inicial de definir las familias. Y me llama mucho la atención la sugerencia que hace usted, muy generosa, de, hombre, ¿por qué no les damos un voto a las familias? ¿Sí? Y entonces que sea la propia familia la que determine cómo organizarse para salir a votar. Y curioso me parece, porque esa era la realidad que inspiraba en derecho romano durante la Edad Media y hasta mediados del siglo pasado, el hecho de que fueran los hombres los que votaran y no las mujeres, no por un tema de machismo. Si uno va a revisar la genealogía histórica de esa realidad, es que al final del día lo que pasaba era que la familia se organizaba era para que el marido fuera el que votara por la familia, pero no era que el marido votaba en contra de lo que los niños o la esposa quisieran, sino que votaba después de hacer ese ejercicio de concertación. Por cuenta de cómo se desdibujaron esas relaciones familiares, pues obviamente en los 60s y 70s eso ya no tenía sentido, porque el índice de divorcios era muy amplio, el índice de abandono de hogar de los hijos a temprana edad pues era aún mayor, la autonomía de las mujeres pues también era una realidad. Entonces ya no tenía sentido organizar las familias a través del voto de los hombres, y por eso se amplió al voto de las mujeres, porque efectivamente había que darle cabida a esa divergencia y a esa transversalidad. Entonces, la primera política que se nos ocurre, y quisiera conocer su opinión, es una política pública que nos permita identificar a todas las familias desde el principio, un poco tratando de que entre todas las familias ellos mismos se organicen y digan, bueno, yo soy hijo de mi papá y de mi mamá, o soy hijo o tengo un vínculo familiar solo con mi papá porque mi mamá murió o porque nunca conocí a la mamá. Bueno, que se organicen de alguna manera y que el factor para que se organicen sea el cumplir con una política pública, como por ejemplo en muchos países de la OECD se da un estipendio universal a todas las familias sin distinguir si son ricas o son pobres, si son minorías o mayorías étnicas, sin nada, sino que simplemente a todas las familias se les da un estipendio, ¿sí? Y eso permite salir del concepto tradicional de la economía asistencialista. Entonces, si se lo da uno a todo el mundo, pues es como si no se lo diera a nadie, ¿de acuerdo? Entonces, pero lo que hace es que aumenta la capacidad de toda la sociedad por igual. Y en esa dinámica permite
que haya un acceso, digamos, a un recurso adicional que le da capacidad a toda la sociedad. Quería preguntarle, doctor Pérez Adán, ¿qué opina usted de un tipo de políticas de ese nivel que le generen una mayor capacidad a todas las familias, no a unas familias, porque aquí tenemos programas para las familias desplazadas, para las familias de minorías, no, un programa, una política pública que sea transversal a todas las familias sin discriminación? Bien, pues mi opinión es que hay que discriminar. Y voy a explicarme porque esto puede resultar un poco fuerte. A nivel teórico, porque pienso que hemos exagerado esas dos grandes, entre comillas, conquistas, que efectivamente han sido conquistas, pero que quizá culturalmente las hemos exagerado de la modernidad, que son la autonomía y la igualdad. No somos autónomos. Somos todos más bien dependientes. Somos dependientes unos de otros y en diverso grado. Los hijos son dependientes de sus padres, somos dependientes de los vecinos, somos dependientes de nuestros jefes, somos dependientes de todo. Nuestras relaciones humanas son casi todas relaciones de dependencia. Y eso sin entrar en el ámbito afectivo. O sea que eso de la autonomía hay que ponerlo entre paréntesis. Es algo muy bueno y muy interesante, pero hay que ponerlo entre paréntesis. Yo la libertad no la concibo desde el punto de vista de la competencia espacial. Uno no es libre hasta donde empieza la libertad del otro. Uno es libre hasta donde llega su responsabilidad. Una libertad sin responsabilidad no es libertad, ¿no? Y lo lógico sería dar responsabilidad a la gente para que fuese libre, ¿no? O sea que eso de la autonomía, bien, no me lo creo. Yo no me lo creo. Y lo de la igualdad tampoco me lo creo. Pero, y es que si vamos a mirar, tampoco se lo cree nadie. Porque ¿qué es el derecho? Sino un modo de arreglar discriminaciones, de intentar arreglar discriminaciones, discriminando a su vez. Discriminando porque las situaciones son distintas. El juez, cuando emite una condena, tiene en cuenta tanto los agravantes como los eximentes. Y eso nos hace distintos. Cada uno tiene sus circunstancias. Cada uno tiene sus... O sea, la igualdad es bueno partir de la igualdad, pero no nos lo creamos tanto. Sobre todo, no nos lo creamos tanto como para olvidarnos de los más discriminados. Olvidarnos de los que nuestra sociedad ha echado. De a quienes nuestra sociedad tapa la boca. De todos aquellos a los que nuestra sociedad no considera seres como nosotros. Y ahí estoy hablando y pensando principalmente en los niños. Los niños como víctimas de un sistema perverso que les ignora. Que les ignora en los procesos de divorcio. Que los ignora en aquellos países en los cuales el aborto se ha convertido, no ya se ha despenalizado, sino que se ha convertido en un derecho. Uno piensa, ¿un derecho de quién? Entonces, veamos las víctimas. Y las víctimas tienen jerarquía. En un mismo hecho hay varias víctimas. Pero ¿cuál es la víctima más víctima? Y yo pienso que en nuestra sociedad la víctima más víctima es aquella que se posee menos. Aquella que es más dependiente al punto de ser vitalmente dependiente. Y si nosotros no consideramos esas víctimas, pues realmente la familia no puede visibilizarse. Si nosotros facilitamos el divorcio de tal modo que proliferen las víctimas del divorcio, que son los hijos menores de edad,
pues entonces estamos generando, produciendo víctimas, en vez de aliviarlas. Si nosotros no... Hay otro tema muy interesante a considerar aquí, que es el de las herencias. A mí me parece que es algo que hay que repensar también y que en el futuro se repensará, porque así como he dicho que no me creo lo de la igualdad, tampoco me creo tanto lo de la desigualdad al punto de que, bueno, de justificar que las herencias sean algo sacrosanto. En determinados países, no en todos, pero en determinados países es algo que habría que repensar escalonadamente, ¿no? Pero si nos fijamos en las víctimas, yo creo que en los niños, en algunos países existe el defensor del menor. ¿Por qué el defensor del menor no se hace presente siempre en los procesos de divorcio que afectan a menores de edad? ¿Quién representa a esos críos? ¿Quién habla por ellos? ¿Quién los defiende? ¿Cómo es posible que un Estado de Derecho no se preocupe de ello? Estamos rodeados de víctimas, todos somos víctimas en nuestra sociedad, todos. O sea, la relación social llevada a la larga, pues produce, aunque solo sean víctimas imaginarias, produce víctimas. Pero hay víctimas muy reales, muy sufrientes, muy inocentes, que deberíamos de tener en cuenta y no se tienen en cuenta. Porque decimos, eso pertenece al ámbito de lo privado. ¿Cómo es posible? Los derechos humanos no son algo que deba de pararse en el ámbito de lo privado. Los derechos humanos van hasta el fondo. Y hemos de ver hasta qué punto nosotros estamos conculcando derechos básicos de los niños, de las personas dependientes, con nuestras legislaciones supuestamente avanzadas. Otro gallo nos cantaría, decimos por aquí, otro gallo nos cantaría si la prioridad primera de las políticas públicas fuesen los niños, que es, a mi juicio, como debería de ser. Tanto en todos los aspectos de la vida en común, de la polis. Es un tema al que hay que darle vueltas. Antes de implementar nada hay que pensarlo. Yo no paro de hablar de este tema, pero aún se habla muy poco, se escribe muy poco. El mundo parece ser que en el mundo solamente cuentan, vamos, yo lo veo en las publicaciones en mi área, y creo que estoy al día, que solamente cuentan los adultos con poder. Esos adultos supuestamente autónomos, supuestamente libres de toda dependencia. Impostores. Os estáis haciendo con poderes que no os pertenecen, que son también de vuestros hijos. Una especie de incesto cultural horrible, aberrante. Defendamos a los niños. Y un Estado que se preocupe de eso, un Estado que tenga como primera prioridad los niños, será un Estado mucho más saludable. Será un Estado donde se visibilizará mucho más la familia. Y habrá más libertad, porque ahí sí que habrá más igualdad. La primera igualdad es esta. Dejemos de tener tantas víctimas menores de edad. Protejámoslas. No sé si excelentes. Me engancho. No, habrás visto este tema muchas que yo gracias. Muy dentro, ¿no? Pero, claro. pero es que me causa perplejidad. Me causa perplejidad ver cómo personas, catedráticos como yo, muy inteligentes, que escriben libros gordísimos, pues acabas el libro y no han aparecido los niños por ningún lado. Vas al cine
Y no ves un crío en una película. Todos son adultos. ¿Pero cómo es posible? Pero es que ni lo ves en escenas de calle. No. ¿Cómo es posible? Es una realidad virtual. La realidad que nosotros pensamos muchas veces que es donde estamos, pues nos estamos equivocando de realidad. A los niños hay que verlos. En todos lados. Porque son el futuro. Pero claro, esto tiene una explicación. Y es que el futuro nos lo hemos comido. El ejemplo que suelo poner es el de la energía atómica. Aquí en Europa nosotros somos vecinos de uno de los países, del segundo país con más centrales nucleares del mundo, que es Francia. Vecinos. Es un tema del que no se habla en la Unión Europea. No se habla. Francia tiene, no sé si son 70 centrales nucleares. Más de 60 tiene. Nosotros aquí en España creo que tenemos 4 y estamos desmantelando una quinta. Alemania también tiene una moratoria, pero Inglaterra y Francia no. Inglaterra y Francia tienen centrales. Bueno, las centrales nucleares producen continuamente basura radioactiva que será radiactiva durante miles y miles de años. ¿Es que no pensamos en eso? ¿Y dónde se está almacenando toda esa basura? Pues ahora la estamos exportando. Le pagamos a países de África por guardar pero ¿cómo es posible? O buscamos, como se hace en España, territorios donde se pueda hacer un cementerio nuclear que dé seguridad de que en 1000 años ahí no se producirá un terremoto. Pero ¿cómo puede usted tener esa seguridad? Claro, es que el futuro no cuenta. Es lo que yo llamo el presentismo. No cuenta el pasado. Le hemos dicho a la tradición que se vaya fuera le hemos dicho a nuestros padres que se mueran. Le hemos dicho... Y tampoco existe el futuro. Porque nos lo hemos comido. Es asombroso. Bueno, es arreglable, es arreglable. Pero primero lo tenemos que arreglar aquí dentro. Es lo que yo... Vamos, yo no me dedico a la política, Dios me libre, pero me parece que entre en los ámbitos académicos de esto no se piensa. Y si no se piensa en los ámbitos académicos de esto, ¿para qué sirve la universidad? Dios mío. No, y en la política también está un poco desaparecida. Y hay varias preguntas en las redes que quisiera transmitirle. La primera es, ¿qué importancia creen ustedes que el gobierno les da a la familia para tener protagonismo en la sociedad? Pregunta Has. También hay una pregunta y es, ¿cómo cambiar esta situación que está el doctor José Pérez Adán describiendo en un país como Colombia o si es en el entorno país o si es en el entorno de la ciudad? Y una pregunta que de alguna manera hemos ya respondido tangencialmente y es ¿cómo se define una familia o cómo está conformada una familia? Ya dijimos que una familia es... digamos, todos somos hijos de un padre y de una madre, entonces eso ya da una definición clara de familia. Pero entonces le traslado esas preguntas, doctor José Pérez Adán, a ver si usted quisiera hacer algún comentario sobre alguno de esos temas. Bien, yo apuntaría 2 cosas, tampoco quiero alargarme mucho. La primera es referente a cómo cambiamos, ¿no? ¿Cómo cambiamos? Yo siempre he dicho que el cambio empieza por uno mismo. No me creo. Por eso pienso que la coherencia debe de ser una de las virtudes exigibles a cualquier político. Que viva de puertas adentro lo que él predica de puertas afuera, ¿no? Ahí empieza la corrupción, cuando eso no se vive, ¿no? Pero cuando uno dice, bueno, vamos a defender la familia, lo primero que hay que hacer es, bueno, mi familia. ¿Cómo vivo yo esa responsabilidad doméstica? ¿Cómo
entre mis prioridades, ¿dónde está la familia? ¿Es para mí la familia un entorno servicial al que yo sirvo o es algo de lo que yo me aprovecho? Son cosas básicas. O sea, ¿cómo podemos cambiar? Primero, vamos a mirar a nuestra familia. Y no solamente la miraremos horizontalmente, es decir, las personas de mi edad o las personas del nivel paternofilial, sino también verticalmente, incluyendo abuelos, nietos, incluyendo la progenie, la lealtad y la transmisión de sabiduría y de valores que se debe de hacer también dentro del ámbito familiar, ¿no? Yo creo que cambiar, no se puede cambiar si no empezamos por ahí. O sea, hay que empezar por ahí, por lo propio, por lo de cada uno. También para darse cuenta de lo que es la familia, que a veces no nos damos cuenta. Y después que vemos que es posible hacerlo, intentar aplicar en nuestra familia aquellas políticas que nosotros pensamos que se deberían de aplicar en el país entero. Ver el respeto, la dependencia, la responsabilidad, la ayuda mutua, todas esas cosas cómo se están viviendo en la familia, ¿no? Bien, y luego exigir, ¿no? En la medida en que uno participe de entornos sociales, como pueden ser la escuela, como puede ser el barrio, como puede ser la organización política, como puede ser la asociación cultural, como puede ser el sindicato, como puede ser la organización X, pues tratar de que ahí se haga presente también la familia. Que importe la familia. Eso sería para mí el primer paso a dar para el cambio. Y luego la pregunta esta de cómo se conforma una familia es una pregunta muy difícil, porque la familia se conforma a posteriori, no a priori, creo yo. Uno mira hacia atrás y entonces dice, ahí había una familia y ahí no había una familia. Porque miramos los frutos. Entonces, yo no suelo hablar de familias y no familias, sino de familias mejores y peores, que es, entre otras cosas, a lo que nos dedicamos los sociólogos, a medir. Y midiendo familias mejores y peores, pues entonces llegaremos a la conclusión que la definición, a mi juicio, de familia óptima es la familia funcional, aquella que cumple del mejor modo posible las funciones propias de la familia. Claro, hay una pregunta que sale de aquí. ¿Mejores y peores para quién? Pues se puede adivinar la respuesta que yo doy. En primer lugar, para los hijos. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Bien. Hay una persona que a veces me pregunta estas cosas y dices, pero tú nunca hablas de matrimonio cuando hablas de familia, ¿no? Entonces, suelo decir que la familia no empieza con el matrimonio. La familia empieza con nuestro nacimiento. Somos hijos. Ser hijo es ya formar parte de una familia. Nosotros nos casamos con otra persona en la que reconocemos su capacidad para la familiaridad. Y entonces, pues formamos una nueva familia. Pero esa capacidad para la familiaridad antes de casarse solamente se nota en nuestra relación paterno-filial. Por eso es tan cierto eso que en los países en los cuales se aprueba la eutanasia, como lamentablemente este en el que vivo, se dice, ¿no?, que a ti te tratarán tus hijos como tú estás tratando a tus padres. ¿Cierto?
Yo creo que la idea de que hay familias óptimas y familias no tan óptimas es muy bueno y tal vez suene duro por esta politización del lenguaje, pero se puede reformular de una manera muy sencilla, y es que hay familias que proveen mayor bienestar, por ejemplo, a los más vulnerables, y familias que por su configuración son vulnerables en sí mismas, son vulnerables en sí mismas, y por lo tanto no le pueden dar esa calidad de bienestar. Y entonces lo que uno tiene que hacer es coger las familias óptimas o no tan vulnerables y utilizarlas como estándar para darle lo necesario a las vulnerables para que superen esa vulnerabilidad. Y en esa lógica, una pregunta que está en la red, como ¿qué opina usted que se entregue en adopción a un niño, a una familia no óptima? Pues es muy sencilla de responder. Si el criterio es proteger a ese niño que es absolutamente vulnerable, pues yo le debo dar una familia óptima y no una subóptima, porque no tendría sentido que yo al niño que ya está en una situación totalmente vulnerable lo ponga en una situación medianamente vulnerable, si puedo al mismo tiempo dejarlo en una situación óptima. Entonces esta dinámica que parecería que no es políticamente correcta, pero que me parece muy acertada y muy evidente, es que está en un mundo como el de hoy, donde la familia está tan fracturada, pues es evidente que hay familias que responden mejor a sus funciones que a las que no. Pero quería hacer una reflexión, doctor Pérez Adán, y es que usted dice con mucho acierto, y es que uno solo puede ver lo buena familia que fue una familia después, no antes. Yo quisiera dejarle un comentario, y es que de entrada hay ciertos compromisos en la pareja que forma la familia que son más óptimos que otros. Si yo de entrada estoy huyéndole al compromiso de por vida con mi pareja y hay una pareja al lado que de entrada está diciendo que el compromiso es de por vida, esa sola forma de asumir el compromiso ya indica una diferencia en los óptimos que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque la familia que se compromete para toda la vida va a generar un escenario mucho más propicio para la formación de los niños, mientras que la familia que de entrada dice, no, esto es temporal, ya está sometiendo a los niños a una temporalidad que les va a hacer daño. Entonces, yo sí creo que por esa línea puede uno distinguir, no a posteriori, sino a priori, qué familias son más, que tendrían una tendencia a darle un espacio más óptimo a los niños que otras. ¿Qué opina usted? Pues yo opino que siempre y cuando haya niños. O sea, no, si no hay niños, antes de que haya niños, si no hay niños me da igual. Si no hay niños, no importa. Lo importante es si hay niños y, por tanto, potenciales víctimas reales, ¿no? Hay un asunto ahí también interesante, ¿no? Y es que antes se ha mencionado, muy interesante, y es que la terminología es muy importante. Y la terminología ahora está confusa, viciada. Yo suelo explicarle a mis alumnos que yo distingo entre familia tradicional y familia moderna, diciendo que la familia tradicional es la que separa la producción de la reproducción, es decir, trabajo fuera del hogar y trabajo dentro del hogar, y la familia moderna es la que no separa la producción de la reproducción. Y entonces, pues, los adultos hacen las dos cosas o se organizan, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cuál de esas dos familias es mejor, la tradicional o la moderna? La respuesta es que depende. Depende, no de la composición de la familia, sino de las funciones que realizan. Será mejor la familia que desempeñe mejor sus funciones, la familia en la que se viva mejor equidad generacional, haya unas vías de transmisión cultural mejores, el control social se ejerza bien y la socialización, que conlleva la potencialización de las capacidades de cada uno de sus miembros, pues se realiza adecuadamente. Hay familias tradicionales muy malas, donde se da el abuso. Y eso no se debe de permitir en ninguna familia. Y hay familias modernas muy buenas, donde los críos pues están súper protegidos y lo hacen muy bien. O sea, lo importante aquí es fijarse en los críos, en los hijos.
Eso es fundamental. Nosotros, los sociólogos, no podemos hablar de matrimonio si no se habla de familia. Lo que para nosotros es objeto de investigación, es un sujeto que llamamos familia, que tiene una composición diacrónica en la que hay varias generaciones. Yo creo que los elementos que hemos dibujado son muy importantes, y hay una pregunta final que nos hacen en las redes, y es: ¿y en dónde quedan los valores? ¿Sí? Porque efectivamente estamos dándole una visión eficientista, si se quiere, a la familia en la forma en que son capaces de cumplir su funcionalidad para los miembros, y específicamente para los miembros más pequeños. Pero la pregunta es muy relevante: ¿y en dónde quedan los valores? Se la transmito, doctor Pérez Adán. Bien. Los valores son muy importantes. A mí no me gusta hablar de valores. Prefiero hablar de virtudes. Yo creo que las virtudes generan bienestar. Y en mi último libro, en el de Sociología Moral, hablo de estructuras de virtud, en oposición a lo que San Juan Pablo II llamaba estructuras de pecado. Generar estructuras de virtud, colectivos de los cuales se pueda predicar la virtud de la misma manera que se puede predicar de los individuos, es un objetivo prioritario de cara al futuro. Ampliar la virtud. Las sociedades, los grupos humanos, de la misma manera que los individuos, tienen que vivir las virtudes. Y hablando de la familia, una familia tiene que ser, como familia, generosa. Tiene que ser, como familia, hacendosa, laboriosa. Tiene que vivir el respeto, independientemente de que los miembros de esa familia también lo vivan. Ahí es donde veo yo la importancia de la cultura, la importancia también de la religión. Otro tema del cual hoy se habla tan poco y del que cabría hablar mucho más, porque es una libertad amenazada que produce víctimas, quizá la que más víctimas produce hoy en día en el mundo. Entonces, hablemos de virtudes, pero mucho. Las virtudes, también hay virtudes más importantes que otras, y para una persona también puede ser algunas más necesarias que otras, ¿no? Pero hay la contraposición de las necesidades son las virtudes. Cuando se experimenta necesidad, hay que poner virtud. Y no me refiero solamente a virtud individual, sino también a virtud colectiva. La acogida, por ejemplo, es una virtud. Y tanto se puede vivir individual como colectivamente. El Papa Francisco está hablando mucho de esto últimamente y me parece interesante. ¿Hasta qué punto? No me estoy refiriendo que el único colectivo sean las naciones. No, eso también es un error conceptual que tenemos aquí. La sociedad civil está llena de colectivos, pero el colectivo más importante que hay en el mundo es la familia. Y la familia como tal también debe de vivir de puertas afuera, tanto como de puertas adentro, las virtudes. Virtudes hay muchísimas. De las virtudes emanan algunos valores, pero los valores están condicionados por la situación. La liberalidad es una virtud, la libertad es un valor, pero sin liberalidad el valor se queda corto. O sea, las virtudes son necesarias para que generen valores, es decir, estructuras de virtud. Y yo creo que esa discusión sobre valores y virtudes es muy sugerente y muy sugestiva, y tendría mucho que explayarnos, digamos. Valdría la pena hacer un programa solo sobre eso, porque efectivamente, sobre todo nuestros televidentes nos preguntan, y son
personas y todos compartimos, digamos, la importancia de los valores. Tal vez eso dé para un nuevo programa, pero quisiera referirme a dos preguntas que están en las redes que son muy importantes y no las hemos tocado todavía, y es el impacto del modelo económico en la familia, ¿sí? En particular, nos están preguntando cómo el modelo capitalista de alguna manera ha llevado a que esa funcionalidad de la familia se desmejore por cuenta de que hay que trabajar y acumular y adquirir. Y eso hace que tanto el padre como la madre falten a sus funciones. Y por el otro lado, el de que ha venido transformando el concepto de familia en sí mismo, ¿sí? Hay una transformación gracias al modelo económico. Entonces, si usted nos regala un par de reflexiones sobre la influencia del modelo económico a la estructura de la familia, yo creo que sería muy agradable. La primera es recomendar mi libro sobre ese tema, que se llama Economía y Salud Social, más allá del capitalismo. El subtítulo es Más allá del capitalismo. Efectivamente, la economía así llamada neoliberal, en sus aspectos más radicales, pues se ha convertido en una lacra hoy en día. Y esto, pues, no es algo que haya que... Yo no soy partidario de los cambios radicales, yo soy partidario de los planteamientos radicales, para que esos planteamientos generen cambios poco a poco más adelante, ¿no? Pero sí, yo en ese capítulo de Economía y Salud Social, en ese libro, uno de los capítulos se llama Economía Mariana, le llamo así, me salió así, ¿eh? En el sentido de una economía servicial que opone el servicio al beneficio. Claro, el capitalismo eso no lo puede entender, porque el capitalismo solamente se fija en el mercado. Pero es que la economía no solamente es el mercado. Hay que mirar también a otro lado, que es la economía doméstica, por supuesto, y aprender. El mercado tendría que aprender de la economía doméstica, de la importancia del servicio. No estoy diciendo que el beneficio sea injusto, pero algunos beneficios sí que son injustos. Y, por supuesto, es descabellado plantarse en el mercado solamente para ganar dinero. Cosa que además no es realista. Cuando yo hablo con empresarios, además es que es evidente. La mayoría de los empresarios, la gran mayoría de los empresarios, y no me refiero a los financieros, sino a los empresarios de verdad, a los que producen bienes y servicios, no tienen como objetivo principal ganar dinero. El objetivo principal de la empresa no es ganar dinero. De esto hablo en extenso en ese libro, ¿no? Pero, bien, se ganará dinero si se hacen las cosas bien también. Sí, el objetivo de la empresa es mantener la actividad para salvar los puestos de trabajo. Y para mantener la actividad y salvar los puestos de trabajo es necesario ganar dinero. Sí, lo reconozco. Pero el objetivo es mantener la actividad. Es tratar de servir a la gente, produciendo los mejores bienes y servicios. Y es llevar esos mejores bienes y servicios a todos lados para beneficiar al mayor número posible de gente. Un empresario que tenga eso claro, y la mayoría de los empresarios lo tienen, pues cuando le dicen los grandes expertos de las escuelas de negocios que lo que tiene que hacer su empresa es maximizar el beneficio, pues se llevará las manos a la cabeza. No hay que maximizar el beneficio. El beneficio justo no es el beneficio máximo. Y realmente el capitalismo en ese sentido, pues, tiene que repensarse a sí mismo, ¿eh? Y también yo creo que empezamos de nuevo a hacer la reflexión donde toca, que es aquí, ¿eh? Pensemos. Tratemos de ver la realidad que nos circunda, ver dónde están las víctimas, cuáles son las necesidades, cuáles son las circunstancias de futuro y hablemos de esos temas. Pero es que ahora hablamos con terminologías y con términos que no nos entendemos. Lamentablemente. Creo que Carlos Alfonso quería decir algo, sí. Sí, hay un asunto que he observado con cierto, pues, agrado,
y es una cierta novedad en el mundo de la política, y es que por mucho tiempo los políticos hablaron fue del interés general, de los intereses, en fin, y recientemente están empezando a hablar de bien común. Pero tú ya tienes, ahora. sí, tú tienes, y eso que, en fin, y esa palabra nació hace mucho, desde allá, desde la Roma, cuando hablaba Sí, de sí, los bienes públicos era el bien común. sí. Entonces, pero usted tiene unos planteamientos muy interesantes en que dice, mejor hablemos de salud social. ¿Por qué nos Sí. cuentas un poquito de salud social como equivalente a bien común y ese índice que está todavía en salmuera a ver si de pronto la ONU lo acoge? El índice relativo de salud social, sí, es lo que yo propongo como alternativa al índice de desarrollo humano. Un índice en el que no solamente cuente el incremento en el PIB, en el Producto Interior Bruto, sino que cuente también los incrementos en solidaridad, en acogida, en bien, muchas otras cosas, ¿no? Bien, tenemos que fijarnos en la salud, ¿eh? Y la salud, de la misma manera que hay una salud individual, también hay una salud colectiva. Las sociedades también tienen salud. Puede mejorar, pueden empeorar. Eso es lo que llamamos progreso. Progreso es ir de lo mejor a lo peor y decadencia es ir de lo mejor a lo peor. Hay progreso y hay decadencia, pero el progreso no es una necesidad. A veces creemos que estamos progresando y estamos decayendo. Pero en cualquier caso, cuando el término ese viejo que se habla de... Bueno, lo realmente horrible es confundir el bien común con el interés común, que eso ya es peor todavía, ¿no? Pero yo me fijo en la otra palabrita, en la palabra común. Claro, muchas veces cuando se habla del bien común, incluso los eruditos que hablan del bien común, dicen del bien común, ¿quién es el común? El común somos nosotros. ¿Y quiénes sois vosotros? Pues nosotros somos pues los que, en fin, los adultos, los que podemos decidir, los que tenemos responsabilidad. ¿Y quién se queda fuera de ese común? Si alguien se queda fuera de ese común, ya no es tan común. Un concepto que ha sido útil en el pasado, que sigue siendo útil si se entendiese bien ahora, pero que en una sociedad global el bien común hay que explicitarlo de manera distinta. Yo por eso utilizo el término de salud social. Me parece más adecuado. Tengo un libro que se llama así, Salud Social. Bien, da para mucho esto, pero no sé si hemos estado hablando demasiado y si la gente se ha cansado ya. No, para nada, al contrario. Habría chance en ese proceso que estás buscando en la ONU de que algún día, no muy lejano, pensemos, así como hay una Declaración Universal de Derechos Humanos, pensáramos en una Declaración Universal de Derechos y Deberes Familiares. Claro. Sería un punto de llegada interesantísimo. Cualquier derecho se corresponde con un deber. Eso no hay duda. De la misma manera que libertad y responsabilidad, derecho, deber. Y un tema muy importante de cara al futuro también, Carlos Alfonso lo ha usado al principio, es la palabra integración, integralidad. Estamos viviendo en un mundo donde cada vez estamos unos más distantes de otros, aunque estemos juntos. Nos separamos. Somos ajenos a muchas cosas de las cuales no deberíamos de ser ajenos. Tenemos que integrar a los individuos en comunidad. Tenemos que integrar a la naturaleza en la sociedad. No expulsarla, no matarla. Tenemos que cuidarla. Somos los jardineros de la creación. Y somos los guardianes de nuestros hermanos. Hay un libro de Etzioni que se llama así, El guardián de mi hermano. Es la frase de Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues sí. Somos guardianes de nuestros hermanos. He ahí la comunidad. Objetivos para un futuro inmediato muy necesarios de reflexión. Y a mí me gustaría que todo esto de lo que estamos hablando aquí se estudiase al menos en la universidad. Pero me gustaría que se estudiase también en los colegios, en las escuelas, que se hablase de ello en la televisión, en los parlamentos, por supuesto que sí. Pero bien, yo no lo veré, espero que nuestros hijos lo vean.
No, pero no hay que perder la fe y quería aprovechar ese comentario último para contarle a usted y a nuestra audiencia que desde hace ya casi un año, un grupo de líderes que han trabajado por la familia en Colombia han decidido unirse para dinamizar un proyecto político para la defensa de la familia. Y entonces se está promoviendo una consulta popular en 32 departamentos más la ciudad de Bogotá en toda Colombia para darle un mandato muy claro a las autoridades para que tengan que expedir políticas públicas que hablen de lo que estamos hablando, protejan la vida, protejan la economía del cuidado, que es esa economía gratuita de la que usted habla aquí en Colombia, ya existe como economía del cuidado, que protejan a los más vulnerables, a los niños y a los ancianos, que protejan la vida al terminar la vida, que es con los cuidados paliativos en vez de la eutanasia, pero también que hagan énfasis en dos derechos importantes. El primero, el de la libertad religiosa, porque sin duda el impacto que tiene la creencia en Dios y el acompañamiento de Dios a las familias es evidente. Entonces, si bien uno puede tener la discusión eficientista que estamos teniendo acá bajo criterios absolutamente generales y muy claros, digamos, y muy medibles, como es propio de la sociología, la creencia en Dios es sin duda un dinamizador que faltaría por medirlo y faltaría por revisarlo, porque no se necesita, porque es básicamente parte de la autonomía y de la independencia de cada uno, pero lo que sí se necesita es que sea protegido por las autoridades y que sea reconocido como un elemento fundamental de la crianza y de la promoción de los valores en la familia. Y finalmente que a través de este movimiento que ya hoy cuenta con 400 líderes en todo el país, que no son de Bogotá. Colombia es un país muy centralista, entonces Bogotá es siempre el referente. No, solo 10 son de Bogotá, del resto los 390 son de diferentes regiones del país. Están ya promoviendo la consulta popular Primero la Familia, que como primer elemento está dando de qué hablar, ¿sí? Y esta agradable tertulia que hemos tenido es parte de estos esfuerzos, porque la familia, gracias a esta iniciativa que tiene un impacto político, desde luego, porque va a generar una consulta popular, pues nos está permitiendo abrir estos espacios que el nodo muy generosamente nos permite, y ya llevamos hora y 24 y nos han ayudado mucho, pero es gracias a esta dinámica. Si nosotros, es decir, si el ciudadano se levanta y defiende a la familia, el proceso de dinamización que eso genera nos permite, por ejemplo, llegar a tener un experto como el doctor José Pérez Adán hoy en Colombia hablándonos acerca de la familia. Si esto se queda en la intimidad de la discusión del almuerzo, de cómo es posible, ¿no? Pues no tendríamos estas oportunidades. Por eso es muy significativa su presencia hoy, muy agradecidos estamos. Y le dejamos ese semillita a usted y a nuestros televidentes para que vean que no toda la esperanza está perdida. Puede que todavía no lo estemos hablando en las universidades y en los colegios, pero al menos vamos a tratar de que en el escenario de lo público la familia sea el eje central de la discusión política. Muy bien. Ojalá sea así. ¡Ánimo! Pues muchas gracias. Bueno, Coronel. pues nuevamente a José Pérez, su estudiante y discípulo, le agradece, a Juan Camilo, claro está, y dejemos a Luis Felipe, que lo dejamos como un lado, pero él es el gestor de este programa en buena parte, porque es el que maneja ya los hilos del poder, entre comillas, dentro de la emisora, no, el medio moderno que llama el nodo. Luis Felipe, es la palabra tuya para cerrar. Coronel, mil gracias, y por supuesto no sentí que me quedara de lado. Muy interesante escuchar al doctor Pérez, por supuesto es un deleite, es un placer realmente, igual que al doctor Juan Camilo Ramírez, con quien ya alguna vez también habíamos charlado sobre un tema similar. Mil gracias, doctor José Pérez,
por darnos este tiempo, por brindarnos este tiempo. Por favor, recuérdenos también sus redes sociales para las personas que lo quieran seguir. No, pero creo que José, aparte de email, no es amigo de redes sociales porque él Muy bien. dice que eso le limita su libertad y le hace a veces perder tiempo. Así es. Así es, muy bien, doctor José Pérez. No sé si el doctor Juan Camilo Ramírez o el coronel Velázquez, por supuesto, quieran compartir sus redes en caso de tenerlas. Sí, pues la mía es Twitter, principalmente es @Carlos, mayúscula la C, Alfonso, la A de Alfonso mayúscula, B pequeña V, R al final mayúsculas. Y esa está conectada con Facebook, en fin, esa es la principal red. Juan Camilo, no sé. A mí me pueden buscar por Juan Camilo Ramírez Ruiz en Facebook y tengo una página de una fundación que hemos adelantado desde hace un tiempo que se llama Vita Foundation Global y allá también tienen información de interés. Muchas gracias, Luis Felipe. Y una cosa que no se nos quede entre el tintero. ULIA, Universidad Libre Internacional de las Américas, tiene una página web, ahí pueden enterarse todas las personas de diplomados, maestrías. Hay una riqueza de estos temas de familia y de otras cosas de comunitarismo muy interesantes. Yo aproveché la pandemia para terminar una maestría en socioeconomía y ha sido de las mejores cosas que he podido hacer aprovechando bien el tiempo. Ahí sí que puedo dar la dirección de la página web de ULIA, que es www.ulia.org. Pues muy bien, doctor Pérez, coronel Velázquez y doctor Juan Camilo Ramírez, mil gracias por haber estado con nosotros. Fue realmente una conversación con mucho conocimiento, con mucho análisis y como lo decía el doctor Juan Camilo Ramírez, no es una conversación de una mesa del comedor, es una conversación analítica que nos llena también de análisis y conocimiento a los colombianos y a todas las personas que ven el Nodo. Esperamos volverlos a tener muy pronto con nosotros y al doctor José Pérez, por supuesto, un agradecimiento muy especial.